Acústica, ruido y percepción en zonas de alta intensidad sonora. Caso de estudio, Unidad de Posgrado de la UNAM. El ambiente físico, en un sentido amplio, engloba las condiciones externas que circundan nuestra vida y contempla aspectos tales como temperatura, sonido, olor e iluminación, los cuales constituyen rasgos del ambiente. Estos factores, percibidos generalmente de manera no consciente, tienen una indudable influencia interactiva sobre las personas y en determinadas situaciones pueden afectar negativamente nuestra salud y comportamiento. Hoy en día resulta crucial abordar las condiciones ambientales en el entorno urbano desde la complejidad. Se vuelve primordial examinar de entrada lo complejo, para posteriormente pasar a sus elementos y procesos elementales. Es así que el fenómeno del ruido se abre en muchas dimensiones y es resultado de múltiples interacciones tejidas por la realidad social e histórica. El fenómeno del ruido debe ser pensado desde la perspectiva de la complejidad, como un compuesto heterogéneo, en el que sus elementos están inseparablemente asociados. La presente investigación tiene como finalidad analizar la relación que existe entre la acústica, el ruido y la percepción de las personas en zonas de alta intensidad sonora. Esta relación de variables permite comprender mejor la complejidad del fenómeno del ruido y abordarlo de una forma más pertinente y acorde al contexto en el que se desenvuelve. Antes de profundizar en el tema, es necesario definir sonido y ruido. El sonido es la sensación que el oído humano percibe como resultado de una rápida fluctuación en la presión del aire. Estas fluctuaciones son creadas por un objeto vibrante que mueve las ondas longitudinales en el aire. La diferencia entre ruido y sonido radica principalmente en que el ruido es entendido como un sonido no deseado por los afectados, o capaz de perjudicarlos psíquica, física, social o económicamente. Al ruido se le asocia principalmente con el proceso de urbanización, con la concentración de actividades industriales y el crecimiento del transporte privado y público. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande del país. Es el principal centro económico, político, financiero, empresarial, cultural y académico. Habitan cerca de 9 millones de personas y circulan alrededor de 3 millones de vehículos diariamente en toda la ciudad, concentrándose principalmente en vialidades como Zaragoza, Ermita, Eje Central e Insurgentes. Los automotores son la principal fuente de ruido urbano. Impactan sobre zonas dedicadas al descanso, el trabajo, a la recreación y al estudio. Esto nos lleva a contextualizar el caso de estudio, la unidad de posgrado, que está ubicada dentro del campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está expuesta a emisiones de ruido que fluctúan entre los 80 y 95 decibeles, debido a su colindancia con una de las avenidas más importantes y transitadas del Distrito Federal, la Avenida de los Insurgentes Sur. Se realizaron mediciones durante cada segundo por intervalos de 15 minutos en diferentes puntos dentro de la unidad de posgrado y sus alrededores. Las primeras mediciones se llevaron a cabo en el aula B301, sin alumnos y con las ventanas cerradas, resultando fluctuaciones que varían entre los 38 y los 50 decibeles, con picos de casi 55 decibeles. Las siguientes mediciones se hicieron en la misma aula, sin alumnos y con la ventana abierta. En los resultados se mostraron fluctuaciones desde 45 decibeles a 63 decibeles. Se consideró que los promedios obtenidos para las mediciones de aula con ventana abierta y aula con ventana cerrada son lo suficientemente representativos, por lo que se realizó un gráfico comparativo que representa los promedios entre aula con ventana cerrada y aula con ventana abierta. Posteriormente, se realizaron mediciones para detectar el ruido ambiental en el pasillo del tercer nivel, resultando fluctuaciones de 53 a 65 decibeles, con picos que superan los 65 decibeles. Las mediciones siguientes se realizaron en los límites de la UNAM con la Avenida de los Insurgentes Sur. Se detectan fluctuaciones de 55 a 75 decibeles. Finalmente, se realizaron mediciones en el aula B301. En esta ocasión,
El aula se encontraba ocupada por una profesora y 48 alumnos, que contestaban un examen. Los resultados muestran fluctuaciones que varían de los 45 a los 55 decibeles, con picos de 60 decibeles. De igual manera, se considera que los promedios obtenidos son lo suficientemente significativos, por lo que se realizó un gráfico en el que se presentan los promedios obtenidos de las mediciones en la Avenida de los Insurgentes Sur y el aula B301 con alumnos presentando examen. De acuerdo con los resultados arrojados por las mediciones realizadas, se plantean las siguientes conclusiones. Existe una necesidad de monitoreo constante de ruido ambiental en diferentes puntos estratégicos dentro de un conjunto urbano arquitectónico. Esto permite conocer las fuentes emisoras de ruido, su ubicación, así como las frecuencias predominantes que éstas arrojan. En las mediciones realizadas se observa el predominio de frecuencias bajas. Esto debido a que las emisiones de ruido provienen principalmente de los automotores. Dada esta situación, se deberá priorizar materiales que absorban y/o aíslen dichas frecuencias. Por lo tanto, el entendimiento del fenómeno del ruido está basado en su análisis, desde su percepción, dentro de un contexto, prestar atención a los escenarios en donde se produce y las actividades humanas que lo generan. Para esto, hay que reconocer el fenómeno del ruido como una creación humana y asumirnos responsables como hacedores del mismo. Entonces, comprender la complejidad del fenómeno del ruido permite proyectar edificaciones y por lo tanto ciudades que aporten soluciones mucho más pertinentes y acordes con el contexto en el que nos desenvolvemos.